Hola chicos, otra vez, capítulo 10, para ir terminando los contenidos de este segundo examen parcial, el cual en teoría en esta semana nos reunimos con los compañeros para poder fijar las fechas, a ver si inician o no las fechas que están programadas. Nosotros vamos bien, vamos al día. Al terminar la explicación de ácidos y bases, que es este capítulo, explicar la parte teórica, voy a dar ejemplos de los que están en la guía que ustedes están elaborando. Quienes la van a entregar son los grupos que no han pasado exposición y son también los grupos que se van a someter a la comprensión de lectura y de práctica en este caso también, en un examen que les llegará virtualmente y yo les avisaré cuándo. Para empezar, la guía se entrega el viernes tienen hasta las 11, hasta medianoche, hasta las 11:59 para poder entregarla. Estoy tratando de dar la explicación para que ustedes puedan fulminar los detallitos que no hayan comprendido antes de entregar la guía. Entonces tenemos para el 22 la guía hasta antes de la medianoche. Es este viernes 22 y la entregan por Classroom. Ahí está para que la puedan subir. Vamos, entonces, ¿qué son los ácidos, las bases y los electrolitos? Esta clase va a estar dividida entonces en 3 partes. 2 teóricas en las que se explican los principios de los ácidos y las bases. Y la tercera parte que sería para dar ejemplificaciones de cómo calcular pH, cómo calcular pOH, concentraciones de iones H+, de OH-, la constante de equilibrio, el porcentaje de ionización, etc. Ácidos y bases. ¿Qué es un ácido? La palabra ácido proviene del latín ácidos, que significa agrio, lo que para nosotros al paladar estamos acostumbrados a sentir como ácido, valga la redundancia, como sentimos el sabor de un limón, de una naranja o del vinagre. Eso es agrio y es lo que significa en latín ácidos. Como ejemplos de sustancias ácidas, pues tenemos el vinagre, el jugo de limón, el jugo de la naranja, el jugo de la toronja. Hay muchos otros productos que también son ácidos, aunque muchos de nosotros no los ubicamos como tales. Uy, espero yo que ese trailer no se haya oído tan fuerte para ustedes. Bueno, entonces, por ejemplo, el café es ácido. Algunos lo vemos o lo presentimos, lo saboreamos como amargo, pero entra dentro de la categoría de sustancias ácidas. Por ejemplo, también la sandía es ácida, aunque a veces no lo sentimos así en nuestro paladar, pero sí es, si le tomáramos el pH, entra dentro de las sustancias ácidas. En su libro ustedes tienen una reglita en la página 384, donde se clasifican varias sustancias que entran dentro de categoría ácida. Pero lo vamos a entender mejor cuando veamos nosotros la escala de pH y cómo se clasifican las sustancias según esta característica. Una de las características de las sustancias ácidas es que además de su sabor agrio o ácido, pueden producir picazón si nosotros las sentimos en nuestra piel. Son muy corrosivas. Es muy delicado tratar con sustancias ácidas. Por ejemplo, los ácidos concentrados en el laboratorio pueden llegar a corroer la madera, inclusive el piso, porque entre más concentrada es una sustancia ácida, más corrosiva, más picante puede ser. Mientras que ahí, y coloqué en ácido, vean, en un colorcito así como anaranjadón, para que nos vayamos asociando las sustancias ácidas con los colores entre amarillo a rojo, y las sustancias básicas tan celestito para que las vayamos asociando a colorcitos entre celestito, verde o azul fuerte.
¿Por qué? Porque los papeles pH que sirven para medir la intensidad de pH de la sustancia o de acidez de la sustancia giran o el color vira en torno a estos colores. En la página 385 ustedes tienen tres formas en las que podemos medir el pH de una sustancia y una de esas es el papel tornasol. En el caso de los ácidos, en el papel tornasol, pues los colores van a variar desde un color amarillo hasta un rojito y en el caso de las sustancias básicas, el papel tornasol va a virar entre colorcitos de amarillo, que es el color original del papel tornasol, a colores verdecitos y azul intenso. Para medir el pH no solo tenemos el papel tornasol, hay métodos más sofisticados, solo que si lo tuvieran que hacer en el laboratorio, no van a utilizar ustedes esos métodos sofisticados, lamentablemente, en el laboratorio de química, porque es un laboratorio muy pobre. Pero tenemos los potenciómetros que nos sirven para medir el pH y lo que mide en realidad el potenciómetro es la intensidad de concentración de iones H+ que tiene la sustancia, que es lo que define a una sustancia como ácida o no. Y en el caso, también tenemos indicadores de color o lo que se llaman reactivos que van a variar en color según la intensidad de concentración de iones H+ que tenga la sustancia y por consecuencia así se indicará el pH de la misma. Bueno, las sustancias entonces las clasificamos como ácidas y como bases y dentro de las sustancias básicas son aquellas sustancias como las que utilizamos para calmar nuestra acidez, los famosos antiácidos como las Alka-Seltzer, como esos antiácidos como tomados o masticados como el Malox. Los líquidos que sirven para limpiar vidrios, si les tomáramos el pH, son pH básico también. Los destapadesagües, los champú. Y una de las características de las bases es que son jabonosas, resbaladitas, y si nosotros las saboreáramos, son amargas, muy amargas. No sé, alguna vez, supongo yo, les ha caído jabón en los ojos o en la boca y lo han sentido. Pues esa es una de las características, lo amargo y el ardor que provocan las bases. Entre más concentradas o más sustancias de laboratorio se trate, más dañinas pueden ser o corrosivas. O sea que las bases también son delicadas y a la hora de manejarlas en el laboratorio tenemos que tener el mayor cuidado posible. Es decir, no podemos estar manipulando sustancias en el laboratorio sin las medidas de bioseguridad adecuadas, como guantes, bata, mangas largas, lentes de bioseguridad, ya que los ácidos y las bases son sustancias que pueden ser muy, muy corrosivas, muy dañinas, pueden quemar mucho nuestra piel. Los ácidos se pueden clasificar según varios autores. Nosotros vamos a trabajar tres clasificaciones. La clasificación según Arrhenius, la clasificación según Bronsted y Lowry, que son dos químicos, y la clasificación según Lewis. La clasificación según Arrhenius, y esta es la primera parte de su guía, ustedes van a poder resumir en la guía qué es un ácido y qué es una base. Entonces, pero lo hacen de manera resumida, por favor. Vamos a ver entonces. Voy a subrayarles aquí con un colorcito. ¿Qué es un ácido según Arrhenius? Un ácido es una sustancia que, vean, esto es importante y es lo que tendrían que poner ustedes en su guía, produce iones hidrógeno o los famosos iones H+. Los hidrógenos H+ son iones hidróneo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando la sustancia se disuelve en agua. El ion H+ es un protón que en disolución acuosa se hidrata. Es decir, el ion H+ va a cedérsele al agua y el agua, después de tener 2 hidrógenos, va a tener 3 y entonces se va a convertir en el ion H3 o más, que el ion H3 o más es en realidad el ion hidróneo. Ustedes lo van a poder ver a la hora de calcular pH y
concentración de iones H más como H3 o simplemente como H más, así como lo tenemos aquí, simplemente como ion H más. O sea que significa que el H3 y el H más son lo mismo. Puede ser que lo encuentren en los libros o en los ejercicios como H3 o más o como simplemente H más. Perdón, ahí no me pasé. Bueno, los ácidos se pueden clasificar como ácidos fuertes y como ácidos débiles. Ustedes en su página del libro, les voy a decir, 376, tienen una clasificación y ahí aparecen 7 ácidos fuertes. De esos 7, aquí tengo yo 2, como pueden ver, el ácido clorhídrico y el ácido nítrico, que son ácidos fuertes. ¿Qué pasa cuando un ácido como estos se disuelve en agua? Lo que va a pasar es que el ácido y la parte del ion, en este caso, el ion H más del ácido se le cede al agua. Veamos aquí. Ahora, si ustedes ven del otro lado de la reacción, ahora tenemos H más. Pero en realidad lo que tenemos es H3 o más. ¿Por qué? Porque como dije antes, H3 o más se va a resumir simplemente como H más. Pero lo que sucedió, si ustedes evalúan la reacción, es que el ácido, que es esta sustancia que tenemos acá, el ácido le cedió el hidrógeno al H3, al agua. Y el agua ahora es el H3 o más. Y el cloro se quedó solito. Entonces, ¿qué podemos evaluar en esta reacción? Que esta sustancia llamada ácido, ahora se las voy a subrayar en rojo. Esta sustancia ahora llamada ácido, cuando se disuelve en agua, ¿qué pasa? Genera iones H más en el B. ¿Y qué significa eso? Que se está cumpliendo la definición según Arrhenius. Entonces, resumen, ¿qué es un ácido según la teoría de Arrhenius? Es una sustancia que al disolverse con agua o al disociarse, ¿qué es disociarse? Disociarse es como, vamos a usar una raíz más delgadita y un color. Es como divorciarse, miren, es como separarse. Al disociarse en el medio acuoso, en agua, produce iones H+. Eso es un ácido para Arrhenius. Entonces ustedes en su guía lo único que van a tener que poner es ácido de Arrhenius, sustancia que produce iones H+, cuando se disuelve en agua, o sustancia que produce iones H+. Resumido, por favor. Vamos con la siguiente. ¿Qué es una base para Arrhenius? Una base para Arrhenius es una sustancia que cuando se disocia en agua libera iones OH-. Y el OH- es la característica de una base. Esta es la característica de base. ¿Qué es la característica de base? Que posea iones OH-. Y en este caso, pues que como es la definición según Arrhenius, es que libere iones OH-. Y los está liberando, ¿sí? Aquí están. Entonces vengo yo, evalúo lo que pasa en la reacción. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora, al disociarse la base, que en este caso es el hidróxido de sodio, y en la página 378 ustedes van a encontrar más bases, ustedes van a ver que cuando se disocia, lo que sucede es que en el medio, la base produce iones OH-. Entonces, si yo tengo una reacción así, ¿qué voy a evaluar? Si fuera base, que en el medio se hayan liberado OH-.
Y si fuera ácido, como en el caso anterior, es que en el producto, en los productos o en el medio se hayan liberado iones H+. Tienen más bases en la página 378. Están las demás bases, que está el hidróxido de litio, que no está acá, el hidróxido de estroncio, que tampoco está acá, el hidróxido de calcio y de bario, el de bario sí lo tenemos acá. Entonces, ustedes, yo les aconsejo que se aprendan de memoria las bases fuertes y los ácidos fuertes para que ustedes sepan que cualquier otro que les presenten deja de ser ácido y base fuerte y se convierte en serían entonces por lo contrario débiles si no entran dentro de las listas que ustedes aprendieron de memoria. Ya dije las páginas donde están las bases fuertes. Ahora, ¿qué es un ácido según Bronsted y Lowry? Estos son dos personas que coinciden en la teoría, en definir qué es un ácido. Y un ácido para Bronsted y Lowry es una sustancia que aquí no es producir como en las otras dos. Para Arrhenius, la definición es que ácido produce iones H+ en el medio al disociarse en agua y base produce iones OH- al disociarse en agua en el medio. Ahora para Bronsted y Lowry, ácido es sustancia que dona, dona. ¿Y dona qué? Un protón. ¿Y quién es el protón? El H+. ¿A quién? A otra sustancia. A esa otra sustancia que reciba el protón H+ se le llama base. Pero como hay una diapositiva para base, nos vamos a centrar principalmente en el ácido en este caso. Entonces, miren, ácido. ¿Por qué yo sé que este es el ácido? Porque si nos vamos a evaluar lo que hay del otro lado de la reacción, vemos que ahora el agua ya no es H2O como acá, sino que ahora es H3O+. ¿Y qué le pasó? Pasó que el ácido clorhídrico que tenemos acá, le donó al agua el hidrógeno o el ion hidrógeno. Ahora tenemos H3O+, y el cloro está solito. ¿Por qué? Porque el cloro le donó el H al agua. Sustancia que dona un protón H+ a otra se llama ácido. Y ahorita en la diapositiva que viene, que es la base, es la sustancia que acepta un protón. En este caso, el agua está funcionando como base en esta reacción. ¿Sí? Entonces, sustancia que dona un protón H+ es un ácido según Bronsted y Lowry. Veamos entonces, siguiente diapositiva. Aquí tenemos la base. La base es la sustancia que acepta un protón. Entonces veamos aquí, el agua le donó un protón, un H+, al amoníaco. Ahora ya no es amoníaco del otro lado de la flecha, veamos, ahora es NH4. Quiere decir que ganó un protón. ¿Y qué pasó con el agua? El agua ya no es agua, ahora es OH-. Perdió un hidrógeno el agua. Como podemos ver acá, el agua perdió un hidrógeno. Entonces, base, sustancia que acepta un protón. Ácido, sustancia que dona un protón. Entonces, vamos a colocar aquí, base, acepta un H+. Y ácido dona un H+. Esas son las definiciones en resumen para Bronsted y Lowry para lo que es un ácido y una base. Y esto pues en resumen es esto. En resumen es esto lo que ustedes van a poner en su cuadrito en la primera parte de la guía de estudio. Ahora, una cosa que quiero recalcar acá. Si ustedes se dan cuenta, esta sustancia
también es una base para Bronsted y Lowry. ¿Por qué? Porque también generó iones OH-. Entonces eso significa que algunas veces nosotros podemos categorizar a las sustancias según el criterio de los dos o los tres, porque Bronsted y Lowry son dos en uno mismo. Hay sustancias que son bases para argenios y hay sustancias que son bases también para Bronsted y Lowry. O sea, puede ser que quede definida la sustancia según los tres autores. En este caso, así es el caso. Ahora, voy a borrar acá y quiero que evaluemos al agua. El agua aquí dije yo. El agua acá dije yo que era un ácido, ¿verdad? Voy a borrar otra vez y voy a regresar a la diapositiva anterior. Permítame que no me deja. Anterior. Y aquí dije que el agua era una base. Alguien que en verdad está poniendo atención me podría preguntar si estuviéramos en la clase, bueno, ¿el agua es una base o el agua es un ácido? Entonces la respuesta sería, el agua en determinadas reacciones puede ser un ácido y en determinadas reacciones puede ser una base. El agua entonces a veces funciona como ácido y a veces funciona como base. Eso depende de la reacción en la que esté actuando la sustancia. Y entonces, ¿cómo se le llama a esas sustancias que a veces son ácidos y a veces son bases? Se le llama sustancias anfoteras. Es decir, que a veces pueden actuar como ácidos y a veces pueden actuar como bases. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una comparación entre ácidos y bases. Y tenemos la que es un ácido para argenios, sustancia que produce iones H+, en el medio al disociarse en agua. Y base produce iones OH- al disociarse en agua. Bronsted Lowry dona H+, si es un ácido, acepta un H+, si es una base. O protón le pueden decir también porque es protón porque tiene carga positiva. ¿Los ácidos pueden ser electrolitos? Sí. ¿Las bases pueden ser electrolitos? Sí. El sabor de los ácidos es agrio, el sabor de las bases es amargo. La sensación al tacto puede picar. Los ácidos y en el caso de las bases son jabonosas y resbaladizas. ¿Cómo gira el papel pH en los ácidos? Gira en los colores de amarillo a rojos intensos. En el caso de las bases, de amarillo a verdecitos a azul intenso. En el caso de usar un indicador como la fenolftaleína, que son colorantes indicadores de ácidos o bases en el laboratorio, en un ácido la fenolftaleína no tiene color. En una base la fenolftaleína va a tener color fucsia. Y en el proceso de neutralización, los ácidos sirven para neutralizar bases y las bases sirven para neutralizar ácidos. Es decir, utilizamos los contrarios para poder neutralizar. ¿Qué es la ionización? A partir de este término, nosotros vamos a empezar a obtener las fórmulas que vamos a necesitar para hacer cálculos de pH, de pOH, de concentraciones de iones H+, concentraciones de iones OH-. Voy a resaltar algo que no he dicho aquí, y es que estos corchetes, como se los expliqué en la constante de equilibrio, significan concentración, ¿verdad? Concentración. Entonces, ¿qué es la ionización y por qué ese término está aquí?
La ionización es el proceso mediante el cual una sustancia al entrar en contacto con el agua, se disocia o divorcia. ¿Se acuerdan que les dije, les marqué una rayita? Es que se separan los dos iones que forman la sustancia ácida o base en iones o en sus iones respectivos. En el caso, por ejemplo, de los ácidos, como es este caso, ácido de, ¿se acuerdan que en su momento dije que las sustancias ácidas tenían la característica de tener iones H+, aquí está? Y en el caso de las bases tienen la característica de tener OH-, que van a ser liberados en el medio. Entonces, en este caso es una sustancia ácida. Cuando una sustancia ácida se disocia en agua, ¿en qué se va a disociar? En sus iones respectivos. En este caso, en el ion H+ y en el ion cloruro. Esta es también una base y es una base fuerte, igual que el ácido, que es un ácido fuerte. Cuando se disocia en agua, se va a disociar en sus iones respectivos. En este caso, el ion potasio y el ion OH-, que es la característica de una base. En el caso de este, que es un ácido porque tiene aquí un hidrógeno, un ion hidronio, se va a disociar en el ion y el ácido, el ion hidronio que se libera. Y toda la contraparte, este sería el ion carboxilato. En el caso de esta que sería una base, según Bronsted y Lowry, ¿verdad? Se va a disociar en agua y va a liberar sus iones. Aquí ganó el amoníaco, ganó un H+ y se liberaron los OH-. Algo que hay que recalcar mucho aquí, y ojo, tenerlo en cuenta, porque de eso dependerá cómo resuelvan una tabla que está para pH en la guía de estudio, es esto. Miren acá, tenemos una flecha directa, Acá tenemos una doble flecha, y acá tenemos una doble flecha. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos y estos dos? Aquí hay un ácido y una base. Bueno, lo voy a recalcar. Aquí hay un ácido y una base, ambos fuertes. Aquí hay un ácido y una base, ambos débiles. ¿Cómo lo puedo reconocer yo? Con la flecha. ¿Por qué con la flecha? Porque aquí lo vamos a escribir. Los ácidos y las bases fuertes se escriben con una flecha directa y es una única flecha. ¿Por qué es eso? Porque se disocian por completo. Hay disociación completa en los ácidos y las bases fuertes. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una llavecita aquí. Y esto son ácido y base fuerte. Y en el caso de los ácidos y las bases fuertes, se escriben, en el caso de los ácidos y bases débiles, se escriben con doble flecha. ¿Y eso por qué es? Porque se disocian pobremente. ¿Por qué? Porque son débiles, ¿sí? Entonces, la flecha me sirve mucho para identificar si se me olvidó. ¿Quieren un ácido y una base fuerte? Pues me sirve para identificar mucho si es un ácido o una base débil o fuerte. Aquí tenemos dos. Y la otra, pues también sería aprenderse de memoria los 7 ácidos fuertes y las 6 bases fuertes. Son 6 bases fuertes y 7 ácidos fuertes, que están en sus páginas respectivas, como lo dije antes. Acá tenemos electrolitos. ¿Qué es un electrolito? Un electrolito es una sustancia que en solución acuosa está disociada en iones y conduce la electricidad. Un ácido fuerte, una base fuerte, que se disocia por completo,
Disociarse significa divorciarse o separarse, como es estos son estos casos, tanto para esta sustancia que es base como esta que es ácido. Entonces, cuando se disocia o se divorcia al 100%. Esto sería lo que tendríamos, digamos, en un beaker cuando mezclamos el ácido o mezclamos la base con agua, un divorcio completo de la sustancia. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que al estar los iones completamente disociados, es como que tuviéramos un cátodo y un ánodo, que son las características que tienen los cables de la electricidad. Los cables de la electricidad tienen un positivo y un negativo. Entonces, cuando hay una disociación completa, ¿qué tenemos? Tenemos iones positivos y negativos que pueden interactuar. El cátodo con la carga negativa del cable de la electricidad y el ánodo con la carga positiva del cable de la electricidad. Entonces, esa es la razón por la que conducen la electricidad y lo hacen muy bien. Porque la ionización ocurre en un solo sentido. Es irreversible. Vamos a tener puros iones en la disociación. Ya sea si estamos hablando de un ácido o ya sea, perdón, de una base arriba o si estamos hablando de un ácido fuerte. Significa disociación fuerte. Mientras que en caso de un ácido o una base débil, se disocia un pequeño porcentaje de la sustancia. Entonces, por eso, como es poca la disociación, es poca la conducción de electricidad. Y la reacción de ionización es reversible. ¿Qué quiere decir eso de que sea reversible? Que en la disociación o en el beaker, si lo quieren ver ustedes ya en la mezcla en el laboratorio, en un beaker, vamos a tener tanto el ácido disociado como el ácido sin disociar. O si estamos hablando de una base débil, vamos a tener la base disociada, pero también vamos a tener a la base sin disociar. O sea que en los ácidos y en las bases débiles vamos a tener una mezcla de las dos cosas, del ácido sin disociar y el ácido disociado, o de la base sin disociar o la base disociada. O sea, va a haber de las dos cosas. ¿Por qué? Porque ya sea que se trate del ácido o se trate de la base, no se divorcian por completo, no se disocian por completo. Entonces no vamos a tener puros iones en la disolución. Sea que se trate de ácido como el de arriba o de base como la de abajo. En esta imagen podemos ver un ácido fuerte cuando se disocia es buen conductor de la electricidad. Si tuviéramos que hacer el experimento de conducción eléctrica, el foco brillaría muy fuertemente. ¿Por qué? Porque el ácido, que en este caso no es un ácido, sino una sal, las sales que son iónicas también son buenos conductores de electricidad, al igual que los ácidos. Al disolverse en agua se divorcian por completo, se disocian por completo. Es decir, se liberan los iones positivos y negativos que conforman, en este caso a la sal, pero si ustedes quieren, en lugar de mencionar la sal, les puedo poner de ejemplo al ácido clorhídrico. Si quieren, les puedo poner de ejemplo al ácido nítrico. ¿Sí? Ellos se disociarían por completo en el ion H más y cloruro, en el caso del ácido clorhídrico, o en el ion H más y nitrato, en el caso del ácido nítrico. ¿Y fueran buenos conductores de electricidad? Claro que fueran buenos conductores de electricidad porque tendrían una disociación completa. ¿Y por qué? Porque son ácidos fuertes. En el caso de los débiles, como lo dije antes, aquí lo podemos ver en dibujo. En el botecito aquí tendríamos tanto el ácido sin disociar como el ácido disociado. Pero el ácido disociado estaría en pequeñas cantidades. ¿Y por qué se da eso? Porque es un ácido débil. Entonces la disociación no es completa, es pobre y la conducción de electricidad es pobre. Vamos a poner aquí que la disociación es pobre.
¿Y qué es un no electrolito? Un electrolito, pues por consecuencia de lo que acabamos de ver, es aquella sustancia que en estado líquido de disolución no conducen las corrientes eléctricas, es decir, no haría brillar el foquito, es decir, no se disocia la sustancia. Por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, la gasolina, por ejemplo, ellos son no electrolitos porque, en resumen, no se disocian, no se divorcian en iones y por lo tanto no son conductores de electricidad. Como dicen unos videos por ahí, nos han criado creyendo que el agua es peligrosa con la electricidad, pues déjenme matarles la ilusión o el miedo. El agua es un mal conductor de electricidad. ¿Por qué? Porque el agua es mala conductora de electricidad debido a que se disocia muy poco. Es decir, cuando el agua está en disociación, se disocia poco. Esta disociación pasa en milésimas de segundo y cuando sucede esa poca disociación que tiene el agua, lo que sucede es que una de las moléculas de agua actúa como ácido y otra actúa como base. En este caso, esta está actuando como base, le dona un protón H+ a esta molécula de agua y ahora esta se convirtió en el ion H+ o H3 o más, ion hidronio, que se puede representar así o simplemente con un H+, como el que está acá, y el ion OH-, que sería este que está acá. El agua cuando se disocia, comprobado científicamente en el laboratorio, provoca iones entonces H+ y OH- en estas concentraciones, que es equivalente a decir 1 por 10 a la menos 7 molar y de concentración de OH- igual 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, este ion y este ion tienen estas concentraciones, 1 por 10 a la menos 7 molar en equivalente, muy equivalentes, o sea, es igualita la concentración para los dos. De ahí surgen las primeras fórmulas para cálculos de pH y de pOH, que ahorita vamos a ir viendo. A partir de la ionización del agua, nosotros obtenemos esta fórmula que tenemos acá que se llama constante de ionización del agua o constante del producto iónico del agua. Esta KW de agua en inglés es lo mismo que la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es igual a la concentración de iones H+ por la concentración de OH-. Son los productos de la ionización de la reacción anterior. Si sustituimos la concentración de H+ y de OH- en esta ecuación, tenemos que la constante de equilibrio del agua es igual a 1.0 por 10 a la menos 7, que dije que era la concentración calculada en el laboratorio para el ion hidronio,
y 1 por 10 a la menos 7, que dije que era la concentración del OH menos calculada en el laboratorio. Si operamos este resultado, o estos dos datos, mejor dicho, obtenemos que la constante de equilibrio para la ionización del agua es igual a 1.0 por 10 a la menos 14. Esto es igual a KW, o la constante de equilibrio del agua. Si ahora sustituimos la constante de equilibrio por ese valor, que es 1.0 por 10 a la menos 14, resulta que esto es igual a decir la concentración del ion hidronio por la concentración de OH menos. ¿Qué tenemos aquí? La segunda fórmula a utilizar para hacer los cálculos de la tablita que tenemos en nuestra guía de estudio. Hagan su formulario resumido en una hojita. Entonces, 1.0 por 10 a la menos 14 es igual a la concentración de sus iones, los iones de la ionización del agua. Vamos a borrar. ¿Cómo influye la adición de un ácido y una base en el agua en las concentraciones de los iones de hidrógeno y de hidronio? Pues por obvias razones. Si en una sustancia se aumenta la concentración de iones H+, eso significa que las concentraciones de OH- disminuyen, hasta que la concentración es igual a 1.0 por 10 a la menos 14. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la concentración de un ion y el otro hacen el total, y el total es igual a 1.0 por 10 a la menos 14. Si por el contrario aumentamos la concentración de iones hidroxilo o H-, eso significaría que disminuiría la concentración de iones H+, hasta que la concentración sea igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿De dónde sale este número? De la ionización del agua, y la ionización del agua es igual a la concentración de los iones. Si un ion aumenta, el otro tiene que disminuir, o si un ion, o si el otro ion, que en este caso sería el OH, el otro, en este caso el H+, tendría que disminuir, porque no podemos pasarnos o superar esta concentración, que al final se traduce a un pH que va a ser un total de una regla que va desde 1 a 14, donde 7 será neutro, es decir, sustancias que no son ni ácidas ni básicas. Y de 7 para abajo será la concentración que corresponde a los ácidos, y de 7 para arriba la concentración que corresponde a las bases. Con esta parte entonces terminamos la primera parte de la presentación. Aquí me falta una. Dice, en soluciones ácidas las concentraciones de H+, son mayores de 1.0 por 10 a la menos 7. Estas concentraciones por arriba del 1.0 por 10 a la menos 7 me va a dar pHs menores de 7. En soluciones alcalinas las concentraciones de H+ es menor a 1.0 por 10 a la menos 7. Esto me va a dar pHs arriba de 7. Es decir, las concentraciones son inversas al pH. En soluciones neutras, las concentraciones de H+ van a ser igual a 1.0 por 10 a la menos 7, y esto me va a dar pH de 7. Por ejemplo, una muestra de bilis tiene una concentración de OH- de 1.0 por 10 a la menos 5. ¿Cuál es la concentración de H+? ¿Qué tendría que hacer yo en este ejercicio? ¿Se acuerdan de la fórmula que acabamos de ver, que dice KW es igual a la concentración de H+ por la concentración de OH-, ¿verdad? Y que después esa se sustituyó por 1.0 por 10 a la menos 14. Perdonen que no puedo poner el superíndice y el subíndice aquí, pero 1.0 por 10 a la menos 14 es igual a la
concentración de H más por la concentración de OH menos. ¿Se acuerdan? Acá hace 2 diapositivas acabo de pasar esa fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver este problema? Pues bien sencillo. Yo quiero saber la concentración de H+. Entonces, despejo la concentración de H+, esta, ¿verdad? Entonces, para eso, yo obtendría esto. 1.0 por 10 a la menos 14. Despejo H+, quiere decir que el OH que está multiplicando va a pasar a dividido la concentración de OH menos. Esto va a ser igual a la concentración de H+. Entonces operamos y decimos 1.0 por 10 a la menos 14 dividido la concentración de OH menos que me la está dando el problema, que es 1.0 por 10 a la menos 5. Sustituyo la concentración de OH menos aquí, que es 1.0 por 10 a la menos 5, y me va a dar automáticamente la concentración de H+. Esto es para utilizar esta fórmula que la acabamos de ver hace 2 diapositivas. Muy sencillo, pero igual también vamos a practicar esto cuando veamos la tablita en la clase práctica, que sería dentro de una clase más, ¿verdad? Y con esto, pues sí, se acaba la presentación. Cualquier duda, por comentario. Igual vamos a seguir hablando de ácidos y bases, haciendo ejercicios en las próximas clases. Entonces...